de éxito. Para ponerlo simple, para ponerlo sencillo. La administración agropecuaria no es otra cosa que la habilidad o la ciencia o el arte para alcanzar los objetivos de una empresa agrícola o de una empresa agropecuaria, mediante, como les decía, la planeación, la organización, la integración, la dirección y el control de todos los factores de producción que existen en nuestra empresa. Si nosotros si nos saltamos alguno de esos pasos, la empresa anda mal. Si nosotros hacemos alguno de los pasos ineficientemente, después vamos a hablar de efectividad y eficiencia. Si nos saltamos alguno de esos pasos o lo hacemos ineficientemente, la empresa tiene que empezar a caminar mal. Nosotros tenemos de que por ley seguir unas normas establecidas ya, que mucha gente lo ha hecho a través de los años, a través de la experiencia, pero le ha costado esfuerzo, dinero, recursos y demás que no ha utilizado eficientemente en su fin. El control de los factores de producción. ¿Cuáles son esos factores de producción? La tierra, el capital, que es muy importante, el trabajo y sobre todo la tecnología. Ya no podemos hablar de producir arroz en secano. Vamos a depender de lo que Diosito quiera mandar de lluvia. Y Diosito, déjeme decirle, está muy ocupado con otra serie de problemas mucho más serios que la lluvia que hay en la provincia de Chiriquí. Nosotros tenemos que producir arroz bajo el sistema de riego, porque el arroz es una planta acuática. Ella viene del Asia. Y allí se siembra el arroz en minifundio. Y son los países más productores y más productivos de arroz en el mundo. Pero por el sistema de producción. Echa un poquito para atrás, por favor. Para atrás. ¿Vale? Todo esto se hace en busca de ¿qué? De más plata, de más rentabilidad y de mayor bienestar social. Es decir, cuando nosotros montamos una empresa en una comunidad, nosotros vamos con el objetivo de ganar dinero con esa actividad, pero nosotros también tenemos que cumplir con un factor social, y es la gente que trabaja dentro de esa empresa, es el capital humano que está dentro de esa empresa, un capital humano que tenemos que motivar, que tenemos que educar, que tenemos que encaminar, que tenemos que incentivar para que nos produzcan los mejores beneficios en la empresa que estamos montando en este momento. Siguiente. La administración eficiente entonces se mide por los resultados que tenemos en la finca, así sencillamente. Si nosotros montamos un proceso productivo y nosotros queremos medir la rentabilidad que tenemos en nuestra empresa, tenemos que tener un sistema contable donde yo pueda abrir esos libros y decir, bueno, aquí se ganaron 1.000, 10.000, 100.000, $1.000.000, o se perdieron 100.000 o X cantidad de dinero. Pero yo tengo que tener en mi administración un sistema contable. Eso es lo primero que tenemos que meternos en la mente. Un sistema contable. No podemos tener en el bolsillo el dinero y empezar a sacar y desembolsar y no saber en qué vamos a gastar. Hay que tener un sistema contable para saber los costos y saber a qué precio vendimos y saber cuál es la ganancia que vamos a obtener. Hay que medir la producción, la productividad y la sostenibilidad de esa producción. Ahora vamos a ver con más detalle qué es sostenibilidad. Como les decía, cuáles son los recursos humanos que tenemos dentro de la finca. Ese es el capital más importante con el que nosotros contamos. El capital humano. Sin ese capital humano no podemos hacer nada, ¿sí? Porque un empresario puede decir con mucho dinero, yo contrato y voto a la persona que está haciendo X o Y labor dentro de la finca. Si no es eficiente, hay que despedirlo. Sin embargo, si es una persona eficiente, hay que incentivarlo para que sea más eficiente todavía. Esos
recursos humanos y materiales utilizados en la finca están orientados a lograr al final un grupo de metas que nosotros nos planteamos en algo que le vamos a hablar en un momento más. Para desarrollar de manera adecuada la planificación, la organización, la ejecución y la función de control de la empresa, ese señor que se llama administrador de la finca, debe poder o debe tener la capacidad de analizar los datos referidos a qué cosa, a la producción, al mercadeo y a las finanzas. Porque si ese señor solamente se encarga de la parte productiva y no sabe quién le va a vender, la empresa empieza a andar mal. Y si ese señor no tiene acceso a cuánto dinero dispone para hacer proyecciones de crecimiento dentro de la empresa, también anda mal la cosa. Entonces es necesario que este señor esté muy bien sintonizado con los recursos financieros de la empresa. Y toda empresa tiene que nacer de la formulación de un proyecto. Nosotros tenemos que saber cuál es el objetivo de nuestra empresa, qué es lo que vamos a producir. Ya me dijeron que van 7 minutos. Fíjense. Necesitamos hacer proyectos de inversión. Nosotros tenemos que saber cuáles son los objetivos, cuál es la manera de desarrollar esos objetivos, cuáles son los indicadores que me van a decir a mí a través del tiempo de que ese proyecto va caminando y cuáles son los resultados finales de ese proyecto. Esos son los pasos fundamentales de un proyecto de inversión. Esa es la llave del éxito de cualquier empresa. Si no, empezamos a trabajar a ciegas. Tenemos que tener un proyecto de inversión. Siguiente. El gerente, el administrador, o como lo queramos llamar, tiene que saber cuáles son los aspectos que debe considerar para lograr una producción efectiva dentro de la finca. Diseñar los planes de manejo, para decirlo así, para cada cultivo. Eso es importante, que él sepa hacer eso. Determinar los insumos, cuál es el equipo rodante requerido para preparar el suelo, para transportar la cosecha, para embalar esa cosecha, cómo vamos a transportar esa cosecha hacia los mercados internacionales, si es que estamos hablando de exportación en este foro. Y cuáles son las ventanas para lograr esa exportación en el momento más apropiado, porque la exportación no se hace en cualquier momento. Si nosotros vamos a producir melón y sandía para Europa, tenemos que saber cuáles son los meses cuando ellos no pueden producir melón y sandía, y en esos meses nosotros vamos a producir el melón y sandía y lo vamos a mandar, porque es cuando mayor precio se paga. O vamos a producir pimentones para Canadá, pimentones de colores. ¿Alguno aquí alguna vez ha sembrado ese tipo de cultivo? Muy bien, excelente. Ese tipo de pimentones en Canadá se paga muy bien, pero tenemos que saber las ventanas. ¿Cuándo es que tenemos que mandar ese cultivo o ese producto a los mercados canadienses? La eficiencia del administrador está en base a las herramientas que tenga. Por ejemplo, la ciencia del suelo. Ese administrador tiene que saber cuáles son los requerimientos nutricionales de cada planta. Pero tiene que saber también de que el suelo tiene X cantidad de nutrimentos. Entonces tiene que jugar con esas cantidades de nutrientes y asimismo saber cuáles son los fertilizantes que debe aplicar en un momento dado. Para poner solamente un ejemplo. ¿Cuáles son las poblaciones de insectos y de enfermedades permitibles en un cultivo para que entonces yo pueda pensar en hacer la aplicación de algún producto químico u orgánico dentro de esa plantación? No es cualquier producto químico que nosotros podemos aplicar. Ahora van a escuchar un término por ahí que yo les voy a hablar de inocuidad, de trazabilidad. Esa eficiencia se logra cuando el administrador de la finca está siempre al detalle de los avances en mejoramiento genético
y sabe cuáles son las variedades que tienen resistencia a X o Y factor. Las variedades de tomate en nuestro país hace unos años atrás todas eran susceptibles a la marcitema bacteriana, como se conoce. Hoy día existen variedades liberadas y que son comerciales que tienen resistencia a ese factor. Entonces, el administrador, para poder ser eficiente, nuestra empresa tiene que estar al tanto de la tecnología. Tecnología. ¿Cuáles son las prácticas culturales que nos permiten a nosotros producir para accesar a X o Y mercado? Ahora les vamos a hablar de las reglas del EuroGAP.